El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Hubo un tiempo donde lo imposible tembló ante el poder de Dios. Hubo un día donde murallas que llevaban siglos en pie cayeron sin un solo golpe, solo por el eco de una fe indestructible. Sé testigo del poder de Dios. Hubo un caldero de aceite hirviendo, pero el poder de Dios lo salvó. Juan salió como testimonio que hizo temblar a Roma. Y ese mismo poder que abrió ríos turbulentos, que controla el fuego, cambió a reyes y hizo lo imposible posible, sigue vivo hoy. ¿Estás listo para verlo actuar en tu vida? Esta noche vamos a ver el poder de Dios, segunda parte. El primer personaje que vamos a hablar de esta segunda parte es Josué. Y vamos a ver primero el llamado que tuvo Josué. Josué 1:3 nos dice: Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En este versículo nos habla de una promesa que el Señor le hace a Josué. Cuando Josué tuvo sus dudas de que si Moisés había muerto o no, fue a preguntar al Señor. Pero antes de eso, los líderes tribales y todo el pueblo no creían que Josué era el sucesor de Moisés. Y por eso Josué fue aparte, a solas, a buscar la dirección del Señor. Cuando el Señor le habló, le dijo esta promesa que todo lugar que pise la planta de su pie será de él y del pueblo de Israel. Esfuérzate y sé valiente, porque tú darás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1, 6 y 7. En este versículo nos dice, el Señor le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Quiero centrarme en lo que le dice el Señor a Josué, que le dice que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. A eso se refiere a la ley que el Señor puso por medio de Moisés. El Señor le dijo a Josué que si no se aparta ni a derecha ni a izquierda, será prosperado en todas las cosas que él haga, él y su pueblo. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero. Sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, habían dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Patriarcas y Profetas, página 458. Aquí en esta cita nos habla sobre cómo era Josué y cuál era su carácter. Aquí nos habla sobre que era principalmente un gran guerrero y que sus dones y virtudes resultaban un valor especial no solo para los que estaban alrededor suyo, sino para el pueblo también. También nos dice, aquí nos muestra sobre su carácter, dice su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban y su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro. Él tenía fidelidad y humildad en lo que se refería a la ley y a la voz que él obedecía de Dios. Tenía firmeza
perdón, tenía perseverancia cuando el pueblo de Israel flaqueaba, diciendo que él no era el sucesor de Moisés. Tenía firmeza al tomar una gran decisión. Ahora, esto no sirve de nada si no seguimos los mandamientos que el Señor nos dice. Como vimos en el texto anterior, nos dice que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y dice también que tiene que obedecer todas las palabras que dice en la ley. O sea que recordemos, esta fidelidad, esta humildad, perseverancia o paciencia y firmeza que tenía Josué no era nada si no estaba regido por los mandamientos de Dios. Nadie te podrá hacer frente. Esto se refiere a nadie podrá resistir delante de ti. Dios no prometió a Josué más de lo que promete hoy el cristiano. El creador del universo, el Padre de la eternidad, ha prometido todos sus recursos para ayudarnos a vencer. Y Dios prometió a Josué nada menos que eso. Dios nunca dispone algo para el que el cristiano retroceda. ¿Qué nos quiere decir aquí? Si nosotros retrocedemos, eso no significa que el Señor, viendo que nosotros retrocedemos, no significa que Él nos va a abandonar, sino que muy por el contrario. Él, con todos los recursos que Él tiene a su alcance, hará de todo para que cuando nosotros hayamos retrocedido, sigamos avanzando poco a poco. Podríamos decir que en el caso de Josué, se pudo haber caído muchas veces, que es lo que vamos a ver más adelante. Pasamos a Josué obedece la voz de Dios. Ahora vamos a empezar de lleno a ver cuál es el poder de Dios en esta parte. Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué 8, 18 al 20. En este texto vemos el poder que Dios tiene en este caso. Josué alza la lanza sobre la ciudad de Ai porque el Señor se lo manda. Entonces, ¿cómo vemos el poder de Dios aquí? Lo vemos en el caso de que el Señor le manda algo a una persona y mediante esa persona hace ese milagro. Ese es el poder de Dios, que mediante una persona, sea quien sea, Él puede hacer sus milagros. Poco después de la caída de Jericó, Josué decidió atacar a Ai, ciudad pequeña situada entre las hondonadas, a pocos kilómetros al oeste del Valle del Jordán. Los espías que se enviaron a este sitio trajeron el informe de que los habitantes eran pocos y que bastaría una pequeña cantidad de hombres para conquistarla. La gran victoria que Dios había ganado por ellos había llenado de confianza propia a los israelitas. Por el hecho de que les había prometido la tierra de Canaán, se sentían seguros y perdieron de vista que solo la divina ayuda podía darles éxito. En esta cita vemos cómo Josué por segunda vez va a atacar la ciudad de ahí. Digo por segunda vez porque la primera fueron algunos pocos, pero desgraciadamente perdieron por dos cosas. Una, por el pecado de Atán de haber cogido del tesoro de Jericó, y otra porque Josué y el pueblo de Israel no consultó a Dios antes de ir a la batalla. Pero también quiero recordar que poniendo en contexto, antes de que atacaran por segunda vez, la primera vez no lo lograron por lo que dije. No buscaron la guía y la voz de Dios y principalmente Josué, que era el líder de los hebreos, que era el líder espiritual, debió haber guiado a su pueblo por medio de la voz del Señor. Josué experimenta el poder de Dios. Y quiero también recalcar aquí que no solo Josué experimenta el poder de Dios, sino el pueblo entero de Israel también. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel. Mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel.
Y dijo en presencia de israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jarón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí, como vemos en este versículo, nos habla sobre el poder de Dios que muestra a través de su pueblo escogido. Él manda piedras de fuego sobre la ciudad rival del pueblo de Israel, pero recordemos que en el contexto de Josué 10 nos dice que antes de esta guerra se reunieron todos los cinco reyes de los amorreos para pelear contra Josué y el pueblo de Israel, y dice en la Biblia que era como la arena del mar. También nos dice en este texto, como vemos, que cuando el Señor lanzó las piedras de fuego desde el cielo, dice que las piedras de fuego mataron más a, a los amorreos que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Todo el ejército enemigo había sido entregado en sus manos. Israel iba a recordar durante mucho tiempo los acontecimientos de aquel día. El Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué, para que se manifestara otra vez el poder del Dios de Israel. El secreto del éxito estriba en la unión del líder divino con el esfuerzo humano. Los que logran mayores resultados son los que confían más implícitamente en Dios. El hombre que exclamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón, es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra en ferviente oración en el campamento de Gilgal. Este gran milagro atestigua que toda la creación está bajo el dominio del Creador. Patriarcas y Profetas, página 485. El secreto del éxito estriba en la unión del líder divino con el esfuerzo humano. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros primero tenemos que confiar en que Dios hará cualquier cosa que nosotros pidamos. Y mediante eso tenemos que nosotros hacer nosotros mismos nuestro propio esfuerzo humano, así como lo hizo Josué. Él fue, obedeció la palabra de Dios, fue a pelear contra los amorreos. El pueblo de Israel estaba ganando, pero Josué se dio cuenta que el día no le iba a alcanzar. Así que buscó la dirección de Dios una vez más y, como dice aquí, que el secreto del éxito estriba en la unión del líder divino con el esfuerzo humano. Él buscó la dirección de Dios, Dios lo ayudó y ese es el secreto del éxito de lo cual consiguió Josué. El verbo se traduce generalmente como guardar silencio. El alargamiento del día no solo dio tiempo adicional para destruir totalmente a los enemigos de Israel, sino también fue una notable demostración del poder del Dios de Israel. Quedó demostrado que tanto el sol como la luna, a los cuales ellos adoraban, obedecían las órdenes de Josué bajo la dirección de Jehová, Dios de Israel. Al igual que pasó con Moisés, está pasando en esta ocasión con Josué. Nosotros sabemos que el Señor es el creador del cielo y de la tierra. El Señor, como dice en Josué 10:14, él obedeció la palabra de un hombre, la voz de un hombre que en este caso fue Josué, y hizo que el sol y la luna pararan en ese momento. Vamos a ver la siguiente parte que nos habla sobre Gedeón. Gedeón presencia el poder de Dios. Jueces 7, 9 al 11 dice: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás lo que habla. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Conocemos muy bien la historia de Gedeón desde el llamamiento que le hace el Señor, desde que le ordena que destruya los dioses de Baal de su padre. Le dice que mande a los soldados de vuelta a casa y cuando están en el río hace lo mismo. Y recordemos que eso lo hace tres veces y a la tercera quedan 300 hombres. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Y huyeron Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Aquí vemos cómo nos dice
que su ejército era como de 15.000 hombres. Imagínense, solo imagínense 15.000 hombres contra 300. O sea, prácticamente era imposible. Pero el poder de Dios que estaba en Gedeón permitió que pudiese ganar a los madianitas. Y no solo lo consiguió Gedeón solo con su pueblo, solamente con esos 300 hombres, sino que lo consiguió mediante el poder, la grandeza y la fuerza que el Señor le estaba dando a él y al pueblo de Israel. Gedeón reconoció la voz de Dios que le hablaba por medio de aquellos forasteros madianitas. Cuando cundieron las nuevas de la victoria, volvieron miles de los hombres de Israel que habían sido despachados a sus hogares y participaron en la persecución del enemigo que oía. En esta cita vemos cómo dice que Gedeón oyó y reconoció la voz de Dios que hablaba mediante esos madianitas que, recordemos, uno de esos madianitas tuvo un sueño. Los dos príncipes, Seba y Salmuna, quienes encabezaban toda la hueste y habían escapado con un ejército de 15.000 hombres, fueron alcanzados por Gedeón, quien dispersó completamente su fuerza, y capturó a sus jefes y les dio muerte. En esta derrota decisiva, no menos de 120.000 de los invasores perecieron. Fue quebrantado el dominio de los madianitas, de modo que nunca más pudieron guerrear contra Israel. Patriarcas y Profetas, página 535. En esta cita vemos, como vimos en la anterior cita del Espíritu Profecía, que Gedeón peleó con estos dos príncipes, Seba y Salmuna, y los derrotó, pero no solo por mano humana, sino que recordemos, como vimos en la cita de Josué, que el secreto del éxito estriba entre el esfuerzo del poder humano con el esfuerzo del poder divino. Gedeón hizo caso a la voz de Dios, aceptó el llamamiento que Dios le hizo todo lo que el Señor le había dicho, se quedó con esos 300 hombres, o sea que prácticamente no era imposible ganar. El secreto del éxito estriba entre el poder divino y el poder y el esfuerzo humano. Gedeón hizo su parte. Mediante el poder de Dios, Gedeón y su pueblo vencieron a los madianitas. Quiero que veamos el poder de Dios que hubo en estos dos grandes personajes bíblicos, que fueron Josué y Gedeón. Josué con su fuerza, con su perseverancia, firmeza, humildad y fidelidad hacia Dios, cumplió todo lo que el Señor dijo y conquistó toda la tierra de Canaán. Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a más de un ejército de madianitas que fueron de 15.000 hombres, pero no solo, sino con el esfuerzo divino que el Señor hizo por ellos. Quiero leer un último versículo que se encuentra en Josué 1, versículos 3 y 9, y dice así: Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Recordemos estos dos versículos que el Señor nos ha hecho estas dos grandes promesas. Que cualquier lugar al que vayamos será entregado hacia nosotros, porque eso fue lo que el Señor nos prometió. Y cumplimos todos los mandamientos y todo lo que el Señor nos manda. Como dice el versículo 9, tenemos que esforzarnos y ser valientes, así como todos los personajes bíblicos de la antigüedad. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, no temer ante cualquier prueba, dificultad que nos aparezca, porque sabemos que Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Muchas gracias por su presencia. Cristo nuestro jefe nos lleva a la lid, nunca perderemos si Él nos dice ir, aun su justa causa se suele ignorar, mas yo fiel lo he de seguir. Adelante, manda el Señor, adelante, vamos sin temor, adelante, canta ya la ley, la victoria encierra con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció, y yo fiel lo he de
Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Hubo un tiempo donde lo imposible tembló ante el poder de Dios. Hubo un día donde murallas que llevaban siglos en pie cayeron sin un solo golpe, solo por el eco de una fe indestructible. Sé testigo del poder de Dios. Hubo un caldero de aceite hirviendo, pero el poder de Dios lo salvó. Juan salió como testimonio que hizo temblar a Roma. Y ese mismo poder que abrió ríos turbulentos, que controla el fuego, cambió a reyes y hizo lo imposible posible, sigue vivo hoy. ¿Estás listo para verlo actuar en tu vida?